Entonces, los contenidos son potencial de reposo, primero de la membrana. Vamos a entender bien qué es el potencial de reposo. Después nos vamos a ir a ver potencial de acción de nervios y de músculo. Después, cinética de los canales iónicos dependientes de voltaje. Y finalmente, por las propiedades de cable de la zona. Entonces, como resultado de aprendizaje, se espera que ustedes al final de esta clase puedan explicar el potencial de reposo de la membrana como el equilibrio dinámico de diferentes iones permeantes, todos tratando de llevar su potencial de llevar su potencial de equilibrio, claro, hacia el potencial de la membrana. Esa es un poco la idea. O mejor dicho, al revés, de llevar, de mover el potencial de la membrana hacia su potencial de equilibrio. Esa es la forma más correcta de decirle, ¿ya? Vamos a tratar de explicarlo bien esto. También queremos explicar el potencial de acción como la resultante de la cinética de varios canales iónicos dependientes de voltaje, ya que se abren una vez que empieza la despolarización, pero tienen cinéticas diferentes, ya de apertura y de cierre. Y finalmente explicar por qué los axones más gruesos y mielinados presentan mayor velocidad de conducción, ¿ya? Esos tres objetivos son los objetivos principales ya que queremos en esta clase. Entender bien, ¿cierto?, cómo es el potencial de reposo, cómo los iones tratan de movilizar ese potencial de reposo hacia su potencial de equilibrio. Segundo, cómo es el potencial de acción que resulta de la cinética de los canales iónicos dependientes de voltaje. Y tercero, cómo es que el potencial de acción se propaga más rápido cuando el axón es más grueso y es mielinado. ¿Ya? Esas tres cosas son las que queremos explicar. Ya, entonces vamos a partir con la clase entendiendo qué es el potencial de reposo de membrana o E sub M. Ya sabemos que en general si uno mide con un electrodo adentro de la célula y un electrodo afuera de la célula, uno va a encontrar una diferencia potencial de 70 a 80 milivoltios negativo adentro de la célula. Ya sabemos por qué es negativo, porque hubo una separación de cargas. Sabemos también que estos potenciales de reposo de membrana son más despolarizados cuando es una membrana excitable, como una membrana de un músculo o de una neurona. En cambio, cuando es una célula epitelial, una célula hepática, etc., ellos están mucho más cerca, el potencial de membrana, del potencial de equilibrio del potasio. Están a menos 85 hasta menos 90, por ejemplo. Ahora, lo interesante es entender y saber bien cuáles son los potenciales de equilibrio de los iones más importantes. ¿Ya? Y ahí tenemos el sodio, que si usamos la ecuación de Nernst, va a tener un potencial de equilibrio de más 60 milivoltios, es decir, que necesita que la membrana esté totalmente despolarizada para estar en equilibrio. El potasio necesita que la membrana esté a menos 90 milivoltios para estar en equilibrio. Y así, el calcio más 130 y, ¿no es cierto?, el cloro menos 61. Entonces, son muchas diferencias, ¿no es cierto?, en cuanto a los potenciales de equilibrio que van a depender de las gradientes químicas que tengan cada uno de estos iones, ¿ya? Eso. Entonces, ahí está la explicación, ¿ya? Ahora, ¿qué implica que estos potenciales de equilibrio estén lejos o diferentes del potencial de reposo? Implica que hay fuerza impulsora diferente de cero para cada ion. Es decir, que ninguno de estos iones está en el equilibrio electroquímico cuando la membrana está a menos 70 milivoltios o menos 80. Y recordemos que cómo es la fuerza impulsora neta. La fuerza impulsora neta es igual a el potencial de reposo de la membrana menos el potencial de equilibrio del ion al cual yo estoy intentando conocer la fuerza impulsora.
Por ejemplo, vamos a hacer un simple ejemplo. Si quiero saber cuánta fuerza impulsora neta tiene el sodio, entonces resto menos 70 menos más 60. Me va a quedar menos 130 milivoltios, que es un número alto, es decir, va a tener una fuerza impulsora neta muy alta para entrar, ¿ya? Cuando el sodio está en su gradiente normal. Veamos el caso del potasio. El potasio está a menos 90, la membrana está a menos 70. Entonces resto menos 70 menos 90. Es decir, voy a tener entonces, ahora voy a cambiar el signo porque menos y menos da más. Entonces me van a quedar 70, 80, 90. El potasio tiene una fuerza impulsora neta de más 20 milivoltios, que es un valor, ¿no es cierto?, mucho más pequeño en módulo que los menos 120 del sodio. Es decir, si uno tuviera que pensar cuál de los dos está más cerca del equilibrio, obviamente que el potasio está mucho más cerca del equilibrio y tiene una fuerza impulsora neta mucho más pequeña, ¿ya? Y esa fuerza impulsora neta le permite salir, es una fuerza impulsora, ¿no es cierto?, positiva, que le permite todavía salir. En cambio, el sodio tiene una fuerza impulsora neta negativa que le induce, muy fuerte, que le induce a entrar. Eso implicaría que en el caso de que el sodio tuviese la suficiente permeabilidad y hubiera canales abiertos, entraría muy rápidamente. ¿Ya? Es la consecuencia que tiene. En el caso del potasio, también el potasio, si tuviese mayor permeabilidad que la que tiene, porque igual tiene mucha permeabilidad, tendería también a salir un poco más. ¿Ya? Eso. Ahora, recordar solamente que a pesar de que hay unas pequeñas cantidades de cargas separadas a través de la membrana, ¿ya? Unas poquitas positivas afuera y sus contraiones, sus pololos adentro. El resto de iones, que es mucho más grande, pero mucho más grande, están en equilibrio de cargas, ¿ya? Entonces se cumple el principio de electroneutralidad macroscópica, que es el nombre que se le da, ¿ya? No en términos microscópicos, uno mira ahí con un microscopio electrónico y busca las cargas, por ejemplo, ahí no la encontraría, porque habría una separación de cargas. Pero en términos macroscópicos, considerando los números de Avogadro, grandes números, ¿no es cierto? En realidad uno no va a encontrar la separación de carga, va a encontrar que hay una electroneutralidad adentro y afuera, ¿ya? Y acá me había adelantado a la pregunta, ¿qué fuerza impulsora neta tendría el potasio en un neurón en reposo? ¿Ya? Va a tener la diferencia entre el voltaje de la membrana menos, ¿no es cierto?, su propio potencial de equilibrio. En este caso sería menos 94, por lo tanto va a tener una diferencia de carga de más, una fuerza impulsora neta, perdón, de más 24 milivoltios. ¿Ya? Entonces, si uno considera la gradiente química, que sería esta, si uno considera la gradiente eléctrica que va hacia adentro, y considera la diferencia, va a tener una diferencia de fuerza impulsora neta hacia salir, como está, dice la línea verde. Y esta diferencia va a ser igual a más 24 milivoltios, ¿ya? Porque la resta entre esto, es el voltaje de membrana, que en el fondo lo estamos viendo como E sub M, ¿ya? Menos E sub K, el potencial de equilibrio del potasio, ¿ya? Entonces esta línea verde corresponde a más 24 milivoltios. Ahora, si uno se pregunta, ¿por qué el potasio no logra llevar el potencial de membrana de reposo a su potencial de equilibrio? La respuesta está aquí en este pobre figura, ¿no es cierto?, que sería el potasio, ¿no es cierto? Y trata de sacar, llevar el potencial de membrana a su potencial de equilibrio. Quiere estar en equilibrio, pero no puede porque hay algo que le impide, que es el sodio.
y a otros iones que son permeables. Y el sodio entra de a poquitito, aunque tiene una diferencia de conductancia de 10 a 1. Pero ese 1 ya le impide al potasio tener, ¿no es cierto?, llevar el potencial de la membrana a su potencial de equilibrio. Entonces, como dice acá, dada la alta permeabilidad del potasio de la membrana y en ausencia de otros iones, el potencial de reposo sería el potencial de equilibrio. O sea, si yo tuviera un liposoma al cual le agregara solo canales de potasio, de Leaking, canales de potasio pasivos, el liposoma va a tener rápidamente un potencial de membrana de menos 94, ¿ya? Dependiendo de la gradiente de potasio que yo le agregue, ¿ya? Menos 90, menos 94 aproximadamente. Pero en una célula no existe eso, no existe que solamente el potasio sea permeable. Ahora, esto podría pasar en células no excitables. ¿Ya? En células no excitables es muy posible que la proporción de canales de leaking de potasio sea mucho mayor que en una célula excitable, ¿ya? Entonces, debido a que otros iones permeables como el sodio, el calcio, el cloro, hay otros iones que están también tratando de llegar al equilibrio. Intentan también llevar el potencial de reposo hacia su propio equilibrio. Entonces, en ese caso, el potasio no logra, obviamente, cumplir su misión, ¿ya? Un bonito ejemplo de cómo no lo puedo hacer, ¿ya? Porque siempre hay alguien que está en contra y tratando de llevar el potencial de la membrana a su equilibrio también. Es como en la vida, ¿no es cierto? En la vida siempre hay millones de intereses. Entonces, todo el mundo está tratando de llevar las cosas hacia lo que le importa, hacia su objetivo, ¿no? Eso es importante tener claro. A veces por eso uno tampoco logra completar 100% su objetivo, ¿ya? Ahora, ¿cómo podríamos calcular entonces el potencial verdadero que tiene una membrana con varios iones permeables? ¿Ya? La respuesta la da Goldman con su ecuación, donde dice que yo podría, entre comillas, entonces ponderar la contribución relativa de cada ion, porque cada ion está tratando de llevar el potencial de membrana a su potencial de equilibrio, pero lo puedo ponderar por un factor, que es lo que se llama, ¿no es cierto?, la transferencia. Este factor es la proporción de la conductancia relativa que tiene el potasio versus la conductancia total de la membrana. Entonces, la conductancia total de la membrana, por ejemplo, en este caso, va a estar dada por la conductancia que tiene el potasio, el sodio, el cloro y el calcio. Entonces, cuando yo veo el denominador va a ser igual a la suma de todas las conductancias. Y esta proporción va a ser cuánto de la conductancia del potasio es relativa a todas las otras conductancias. Por ejemplo, entonces sería la conductancia de potasio dividido por la conductancia del potasio mismo, más la conductancia del sodio, más la conductancia del cloro, más la conductancia del calcio. Eso es la conductancia total. Y ese factor yo lo multiplico por el potencial de equilibrio del potasio y me da un valor que se suma ahora a la contribución relativa que va a tener el sodio, que va a tener su propia conductancia dividido por la conductancia total, se multiplica y me da otro factor. Y así sucesivamente yo voy obteniendo las contribuciones relativas de cada ion, ¿ya? Hagamos un ejemplo para que les quede claro. Supongamos que una membrana tuviera permeabilidad solo al potasio y al sodio, ¿ya? Y veamos qué potencial de reposo de membrana pudiésemos tener con la ecuación de Goldman, ¿ya? Sabemos entonces que la conductancia, por ejemplo, del potasio es 10 y la conductancia del sodio es 1. Entonces, ¿cuánto sería la conductancia total? La suma, 10 más 1, 11. Y sabemos el potencial de equilibrio del potasio, lo vamos a colocar en menos 90, y el potencial de equilibrio del sodio más 60. Entonces tenemos todos los factores para aplicar en la ecuación de Goldman, que está acá arriba, ¿no es cierto? Ya, reemplazamos
Y tenemos entonces que el factor químico, la contribución que hace o la transferencia que hace el potasio es alta, es 10 partidos por onza, versus una transferencia 10 veces menor del sodio. Entonces ahora multiplico este factor por 90, me da un número alto, negativo, y multiplico este número que es positivo por 60 y me da un número positivo. Ahora estos dos se restan, por supuesto, y me da un valor de menos 76,3. ¿Qué es ese valor? Es el potencial de reposo de la membrana, que ponderó las conductancias relativas de cada ion, ¿no es cierto?, multiplicando por su potencial de equilibrio. Esto así se forma, ¿no es cierto?, y se genera el voltaje de reposo, el potencial de reposo de la membrana. Si quisiéramos ser más exactos, tendríamos que agregar las conductancias relativas del calcio, del cloro y de otros iones, ¿ya? Y ahí de verdad tendríamos un valor exacto del potencial de reposo de la membrana. ¿Se entiende esta parte? Sí, profesor, una pregunta. Dígame. ¿Cómo se calcula en sí la conductancia de algún ion y todo eso? Ya, eso son cálculos electrofisiológicos, ¿ya? Significa que en ese caso lo que han hecho los electrofisiólogos es que han sacado un pedacito de la membrana, ¿ya? Y han empezado a calcular cuántos canales iónicos tiene esa membrana. Y normalmente han encontrado que en reposo una membrana que no tiene ninguna excitación, no tiene ninguna despolarización, conduce más potasio que sodio, ¿ya? Si la sacan, por ejemplo, de una célula muscular. Entonces, estos son estudios empíricos, ¿ya? Hechos en sistemas de electrofisiología que permiten determinar cuáles iones tienen mayor o menor conductancia en un pedacito de la membrana. Y eso es lo que se llama el patch clamp, patch de pedazos, ¿ya? Y clamp es de voltaje. Entonces, ¿qué hacen? Lo colocan a voltajes dados y se han dado cuenta que hay canales que son dependientes de voltaje y otros canales que son abiertos siempre, que son constitutivos o canales de goteo o de leak, ¿ya? Y ahí han estudiado y ahí han visto todos los diferentes tipos de canales y han podido entender la influencia que tiene el voltaje sobre estos canales, ¿ya? Así que son estudios. Acá en Chile, quiero decirle que desde los años 60, Chile es una potencia mundial en la electrofisiología, ¿ya? Aquí se han formado una gran cantidad de electrofisiólogos que ahora están por todo el mundo. En Chile se hacían los congresos de electrofisiología más importantes en los años 60, por una razón muy simple, porque nosotros tenemos el axón de la jibia gigante, ¿ya? Y eso es muy bonito. En Villa del Mar hay un laboratorio muy, muy famoso donde venían todos los gringos y hacían estudios, sacaban la jibia, le disectaban el axón, después colocaban electrodos, le cambiaban los iones, ¿no es cierto?, las concentraciones y medían los potenciales de axón. Extraordinario, ¿ya? Y una cantidad de papers que no les cuento, ¿ya? Entonces, es bien interesante porque yo mismo cuando me formé como biólogo, tuve la posibilidad de ver algunos setups de este tipo de electrofisiología, ¿ya? Y de entender cómo los fisiólogos de la Facultad de Ciencias hacían sus experimentos, ya como era muy bonito el sistema, lo hacían con liposomas, con pipetas, con un montón de osciloscopios, medían corrientes pequeñitas, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, corrientes de picoamperes, en fin, cosas extraordinarias, ¿ya? Así que te cuento que como en cierta forma me siento orgulloso del avance que ha habido en Chile en ese sentido, en la electrofisiología. Somos como una potencia reconocida en electrofisiología. ¿Ya? Muchas gracias, profesor. De nada. Ya. Entonces, Profe, diga. disculpe, capaz parezca obvio, pero ¿a qué se refiere como con conductancia que puede pasar más fácil? Ya, conductancia, claro, tiene que ver con paso, efectivamente. La Ya, conductancia tiene que ver con que si tiene o no permeabilidad el ion en esas condiciones, ¿ya? Entonces, en las condiciones de reposo,
sin haber un estímulo de voltaje, de despolarización o algo así, hay canales que están abiertos siempre, que son los canales de Lick, y tienen una conductancia alta, los de potasio. En cambio, los de sodio, en las mismas condiciones, esos canales tienen menos conductancia. Ahora, uno podría asociar esa mayor y menor conductancia, porque son canales que están siempre abiertos, a la densidad. Es decir, si uno dice que en ese caso de canales hay más conductancias, lo que va a significar en la práctica es que hay más canales de potasio. ¿Ah? Hay 10 veces más canales de potasio de Lick que de sodio en reposo. ¿Ya? Eso es lo que está significando. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya, muy bien. Listo. Ahora vamos a mirar un potencial de acción. ¿Ya? Esto vamos a seguir viéndolo. De todas formas, esta no va a ser la última vez que veamos un potencial de acción. Vamos a volver a verlo la próxima semana, cuando veamos contracción muscular. Voy a volver a mostrar distintos tipos de potenciales de acción que ahora pueden pasar en un músculo también. Ya lo que voy a mostrar es un potencial de acción típico de un axón, pero puede ocurrir en músculo. Y después, cuando veamos cardiovascular, vamos a ver el potencial de acción del corazón, ventricular, auricular, etc. ¿Ya? Entonces, hay distintas maneras de formas de potencial de acción. Vamos a ver una, ¿ya? Aquí tenemos un sistema donde tendríamos, ¿no es cierto?, adentro y afuera, y esto sería el intracelular y esto sería el extracelular, y miren las concentraciones que hay, ¿no es cierto? Vamos a tener en el intracelular mayor concentración de potasio, menor de sodio, y en el extracelular menor de potasio y mayor de sodio. Esto es un ejemplo de laboratorio, ¿no es cierto? Ya. Y en este sistema yo puedo cambiar el voltaje, ¿ya? Entonces, dependiendo de esta permeabilidad variable que voy a tener de sodio y potasio, es que yo puedo tener curvas, ¿no es cierto?, de cambio de voltaje de la membrana. Aquí parto con el potencial de reposo de la membrana y después tengo una fase ascendente, ya que normalmente es muy rápida, donde va a aumentar la permeabilidad al sodio, ¿ya? Es decir, ahora voy a tener paso, como recién se dijo, voy a tener paso de sodio a favor de su fuerza impulsora neta. ¿Ya? Entonces el sodio aquí estaría entrando a la célula, ¿ya? Porque tiene mucha fuerza impulsora neta para entrar, ¿ya? Y va a despolarizar. Entonces esa entrada de sodio, esa corriente de entrada, fíjense que lo que hace es despolarizar. Pasa de un potencial más negativo, incluso sobrepasa el valor cero y ahora la polarización se invierte cuando llegamos a cero, se invierte y llega ¿a dónde llega? Fíjense que lo máximo que puede llegar este flujo iónico es hasta su potencial de equilibrio. Y aquí ocurrió, entre comillas, el sueño del pibe, ¿no es cierto? El sodio siempre estuvo luchando por llevar el potencial de la membrana a su potencial de equilibrio. Eso es lo que quiso. Y aquí en este ejemplo lo logra, ¿ya? Todo el sodio entra, hasta que finalmente el voltaje de la membrana se hace igual a su potencial de equilibrio. ¿Y qué ocurre en este punto? En este punto la fuerza impulsora neta del sodio se hace cero. ¿Por qué? Porque sabemos que fuerza impulsora neta es igual al potencial de la membrana menos el potencial de equilibrio. Entonces, cuando el potencial de la membrana se hace igual al potencial de equilibrio, la fuerza impulsora neta se hace cero. En ese punto, el flujo iónico se detiene, el sodio queda en equilibrio y ya no puedo seguir despolarizando. Entonces, ¿cuál es el máximo potencial que puedo llegar en el pico del potencial de acción? Es el potencial de equilibrio del sodio. Ese es el máximo. No puedo seguir despolarizando, no puedo seguir aquí arriba. Si aquí, por ejemplo, es más 60, no puedo llegar a más 100, ¿ya? Es una conclusión de esta situación. Ahora, si van mirando las permeabilidades relativas, lo que debe ocurrir entonces para que esto llegue a equilibrio, y si uno dice llegó a equilibrio, ¿y por qué no se mantuvo? No se mantuvo porque este canal iónico, esta permeabilidad, tiene una cinética. Y este canal se abre, ¿no es cierto?, en respuesta al pequeño cambio de voltaje inicial que vamos a ver,
y se cierra después de un pequeño tiempo, ¿ya? Entonces tiene dos compuertas, tiene una compuerta de activación y una compuerta de inactivación. La de activación es la compuerta que se abre cuando hay el estímulo inicial, o lo que se llama el estímulo umbral. Y la compuerta de inactivación es la que se cierra después de un pequeño tiempo, que se ha abierto la compuerta de activación. Entonces, en ese caso, cuando se cierra su compuerta, ¿qué va a pasar? Tengo una membrana a más 60 milivoltios y tengo todavía el potasio, ¿ya? El potasio igual está muy lejos de su potencial de equilibrio. Entonces, en este caso, cuando estoy a más 60 milivoltios, la fuerza impulsora neta del potasio es muy alta, ¿ya? Y aquí ocurre otro fenómeno, que hay un canal de potasio, dependiente de voltaje, que se abrió también y se empezó a abrir en este mismo punto, pero se abrió más lentamente. Y una vez que le llegó la oportunidad, entonces ahora demostró que estaba ahí presente. Dijo, aquí estoy presente, y empieza ahora a sacar sodio, sacar potasio. Saca potasio, y al sacar potasio, ¿qué es lo que hace? Empieza a repolarizar la membrana, ¿ya? Ahora, en términos, por ejemplo, de esto de potencial de acción cardíaco, voy a tratar de compararlo para que nos ayude después. El potencial de reposo se llama la fase 4, la fase ascendente se llama la fase 0, el pico y el plató se llaman la fase 1 y 2, la repolarización se llama la fase 3, ¿ya? Y hasta que finalmente llegamos a la fase 4, de nuevo de reposo. Entonces, aquí va a ocurrir que se logra, ¿no es cierto?, un cierre de los canales de sodio dependiente de voltaje, y se abren completamente los canales de potasio ahora en este punto, y empieza a disminuir entonces la permeabilidad al sodio y aumentar la de potasio, se repolariza, y finalmente se llega a un potencial mínimo. ¿Y cuál sería en este caso? El potencial de equilibrio del potasio. Aunque tenga yo muchos canales abiertos, los canales de goteo van a estar siempre abiertos, acuérdense. Pero a esto le voy a sumar los canales de dependiente de voltaje, que estén abiertos también. Aunque estén todos esos canales abiertos y tenga una gran fuerza impulsora neta, de todas formas, y tenga la gradiente, porque todavía tengo gradiente acá, de potasio, el potasio no va a poder seguir saliendo. ¿Por qué? Porque se llega a su potencial de equilibrio. Y su fuerza impulsora neta se hace cero también, cuando llega a menos 90, ¿ya? Entonces aquí este es el potencial de acción, entre comillas, teórico, ¿ya? Así sería teóricamente. Ahora veamos cómo sería un poco más cercano a la realidad, que sería de esta manera, ¿ya? Que estamos en un voltaje de membrana de menos 70 milivoltios, no alcanzamos a llegar al potencial de equilibrio del sodio, que estaría cerca de este punto, ¿ya? Y tampoco alcanzamos, cuando nos repolarizamos, a llegar al potencial de equilibrio del potasio, ¿ya? Entonces, en condiciones reales, el potencial de acción en general no alcanza a llegar ni al equilibrio del sodio, ni al potencial de equilibrio, pero trata de hacerlo, ¿ya? Eso sí. Y las conductancias relativas se ven acá. Entonces, en morado va a ser la sumatoria de todas las corrientes, ¿ya? Y es la forma que va a tener este potencial de acción. Pero en verde punteado va a haber la conductancia del sodio. Se dan cuenta que el sodio va a tener una conductancia muy alta al principio, y se cierra y disminuye esa conductancia. Y va a empezar a aparecer rápidamente también, aunque comparativamente con el sodio mucho más lento, una conductancia al potasio. Y esa conductancia al potasio es la que permite la fase 3 o la repolarización, ¿ya? Eso. Aquí tenemos otro elemento que se muestra acá, son los periodos refractarios, ¿ya? Periodos refractarios absolutos, que significa el momento en que yo no puedo volver a generar otro potencial de acción, ¿ya? Porque tengo las compuertas de inactivación cerradas. Después, en este otro caso, hay un periodo refractario relativo, que significa que si yo agrego un estímulo supraumbral, voy a poder generar un potencial de acción, ¿ya?
Y eso ocurre porque hay algunos canales que ya tienen sus compuertas de inactivación cerradas, ¿ya? Es decir, perdón, abiertas, ¿ya? Esas compuertas de inactivación ya nos están bloqueando la compuerta de activación. Voy a mostrar un ejemplo de esto para que quede un poquito más claro, ¿ya? Eso. A ver cómo estamos en el tiempo, quiero ver la hora. Si necesitamos un break. No, ya, me falta un poquito. Ya, ¿entienden bien este esquema, no es cierto? ¿Sí? Ya, Sí, profesor. listo, muy bien. Con dos me quedo contento. Aquí vamos a mirar la cinética de las compuertas de activación y de inactivación del canal de sodio de dependiente voltaje, ¿ya? Entonces, cuando estamos en la fase 4 o fase de reposo, tiene su compuerta de inactivación abierta y tiene su compuerta de activación cerrada. ¿Ya? Cuando está en la fase 0, ¿ya? O la despolarización rápida, o la fase de ascenso, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se abre la compuerta de activación y entonces ahora toda la fuerza impulsora neta que tiene, que es alta, permite el ingreso rápido de sodio y la despolarización de la célula. ¿Ya? Eso va a generar la fase ascendente del potencial de acción. Después que pasa una fracción de milisegundos, se acerca el voltaje de la membrana al potencial de equilibrio del sodio, normalmente no lo llega, y se empieza a cerrar la compuerta de inactivación. Y por lo tanto, desde este momento en adelante, yo no tengo forma de activar, ¿ya? Nuevamente, porque esta compuerta me impide flujo y me impide activación. Así que, pero, ojo, que también para que yo hable de que voy a activar, ¿cierto? Necesito que la compuerta de activación esté cerrada. Ya en ese momento yo puedo activar otro potencial de acción. Ya por eso que se habla que el periodo refractario absoluto parte, ¿no es cierto?, acá. Porque desde este punto ya se empezó a abrir la compuerta de activación. Una vez que ya se abrió la compuerta de activación, ya estoy en el periodo refractario, ¿no es cierto?, absoluto, porque ya se empezaron a abrir. Y si ya se empezó a abrir, está en esta condición, ¿no es cierto?, ya no logro entonces volver a activarlo, porque ya está activo, ya no tiene sentido. Ahora, una vez que llegamos a la inactivación, ¿no es cierto?, aquí en este punto se empieza a inactivar, entonces ahí se cierra y se cierra la compuerta de inactivación, pero en algún caso, quizás los primeros canales que se abrieron, ya porque estos se van reclutando y ocurre lo que se llama una retroalimentación positiva. ¿Ya? Los primeros que se abren despolarizan un poco y abren al que está al lado. Y ese que está al lado despolariza mucho más y abre a los que están al lado, que son muchos más. Y así hasta que se abren todos. ¿Ya? Pero ocurrió que los que se abrieron primero, la compuerta de inactivación se puede volver a abrir, ¿ya? Esta compuerta, que se cerró, los primeros que se abrieron, entonces esta compuerta cerrada se puede volver a abrir y puede volver a quedar en esta condición, ¿ya? Y si queda en esta condición, entonces significa que ahora voy a tener la posibilidad de volver a generar otro potencial. Y ahí se va a llamar periodo refractario relativo, porque voy a tener la posibilidad de volver a activar otra vez otro potencial de acción, ¿no? Eso. Ya. También en la electrofisiología le llaman compuertas M y N, pero es demasiado, ¿no es cierto? No importa que no aprendamos tanta cosa, ¿no es cierto? Tanta nomenclatura. Basta y sobra con que uno sepa que algunas son de activación y otras son de inactivación. Ya, eso. Profesor, en el ¿Sí? periodo refractario relativo, eso Sí. de que se puede generar otro potencial de acción, ¿es algo biológico o es algo externo? Algo normal, por así decirlo, para que se genere otro. Es algo que sí puede ocurrir. Por ejemplo, en una condición que tú quieres acelerar el tren de potencial de acción, tú dices, chuta, necesito
que mi músculo esté contraído con más fuerza, que se tetanice, por ejemplo, que necesito hacer mucha fuerza. En ese caso, tú quieres enviar muchos potenciales de acción para que el músculo esté contraído, ¿ya? Y entonces, y eso es como que, entre comillas, tienes más ganas de levantar, ¿no es cierto?, un peso. Necesitas eso. Y en ese caso, va a tener un mayor tren de potencial de acción, una frecuencia de disparo mayor. Y esa frecuencia mayor de potencial de acción va a ocurrir porque vas a lograr reclutar neuronas que están en su periodo refractario relativo, ¿ya? Y eso es fisiológico, ¿sabes? Porque efectivamente quieres tener mucho estímulo hacia ese músculo, ¿ya? Así que sí se da, no es una cuestión solamente de laboratorio, sino que la posibilidad de tener potencial de acción en un periodo refractario relativo es algo que sí uno puede usar. Muchísimas gracias, profesor. Ya. Profe, Sí, sí estuve explicando, pero no llegué a entender bien por qué en un periodo no se puede tener otro potencial y luego sí. O sea, ya, muy bien. La clave está en que el canal tiene dos compuertas, ¿ya? Hay una compuerta que se abre en respuesta a la despolarización, que sería esta compuerta que está arriba, que se llama la compuerta de activación, ¿ya? En reposo, cuando estamos en potencial de reposo, a menos 70 milivoltios, esa compuerta está cerrada y la compuerta de inactivación está abierta. Entonces el canal está, entre comillas, listo para abrirse. Si se abre la de activación, hay flujo, como ocurre aquí. Entonces yo llego a un potencial umbral y esta compuerta se abre y el sodio puede entrar. Sin embargo, después de un pequeño tiempo, ¿ya? Esta compuerta que estaba abierta y sensa también la despolarización, se cierra. Y esta compuerta que se cierra no responde al voltaje, sino que responde al tiempo, ¿ya? Por lo tanto, tiene que pasar un tiempo para que esta compuerta se vuelva a abrir. Y eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿ya? El canal iónico que partió abriéndose con el primero que se abrió cuando sintió el umbral, ¿ya? La compuerta de inactivación está abierta todo este rato, está abierta, está abierta, está abierta. Pero cuando llega, por ejemplo, aquí se cierra esa compuerta de inactivación, aun cuando la compuerta de activación está abierta, aquí se cierra. Y pasa un tiempo, y la compuerta de inactivación que estaba cerrada del primero se abre de nuevo. Entonces el canal iónico ya queda otra vez en condiciones de volver a ser estimulado. Queda así. ¿Ya? Por eso es que se llama relativo. Pero es una cantidad inferior a lo normal. Por lo tanto necesita mayor estímulo para abrirse. ¿Ya? ¿Se entiende? sí, profe, entonces sería más bien porque tendría que pasar un tiempo para que pudiera recibir Sí. otro Sí. estímulo. Ah, ya. Sí, esta cinética tiene todo que ver con tiempo, ¿ya? Todo tiene que ver con tiempo y con voltaje, ¿ya? Entonces, partiendo en esta configuración inicial, ¿no es cierto? El canal de sodio se va a abrir, su compuerta de activación se abre en respuesta a la despolarización. Y una vez que se abre en respuesta a la despolarización, eh, la compuerta de inactivación se cierra en el tiempo, ¿ya? Y se cierra antes que esta otra, ¿ya? Se cierra. Y después que pasa, después que esta ya está cerrada, esta otra también se vuelve a cerrar y esta se vuelve a abrir, ¿ya? Y vuelven a esta condición original, ¿ya? Que es la condición que permite activación de nuevo, ¿ya? Eso, Ya, profe, gracias. ya. Bueno, a ver, yo creo que ya estamos en condiciones de irnos a descansar. Ya, vamos a parar, ¿cierto? Y ahí vamos a seguir la segunda fase de la clase. Entonces nos vemos a las 8:52, ¿ya? Vamos a detener aquí la grabación. Grabando entonces.
Vamos a continuar la clase. Entonces, cuando está ocurriendo este fenómeno de fase a cero ascendente del potencial de acción, ocurre un proceso de retroalimentación positiva. Es decir, un canal de sodio que está abierto permite entrada de sodios hacia la célula, lo cual despolariza o genera una corriente de sodio despolarizante. Esa despolarización vuelve a ser estímulo para otros canales de sodio que estaban al ladito, los cuales se abren, ¿no es cierto?, y vuelven a despolarizar, y eso sigue despolarizando hasta que todos se despolarizan, ¿ya? Es un ciclo positivo. Ahora, de interés para nosotros es que un anestésico local, pero que también se puede usar internamente, como la lidocaína, bloquea estos canales de sodio dependiente de voltaje e impide la fase cero. Y de eso esa sería como la explicación del efecto anestésico de la lidocaína, porque se impediría la generación de potenciales de acción analgésicos de dolor, ¿ya? Entonces ya tendría anestesia en ese sector. También tendríamos ahora la otra cinética, que es la cinética de los canales de potasio dependiente de voltaje, que también responden a la despolarización, pero tienen un ciclo, como dice aquí, más lento. ¿Ya? También representa primero una apertura de estos canales de potasio que aumentan las corrientes hiperpolarizantes hacia afuera, ¿no es cierto? Son cargas positivas que van saliendo. Y esa corriente hiperpolarizante se va oponiendo a la despolarización de la membrana, ¿ya? Y si logra ganarle, entonces se vuelven a abrir más canales y este ciclo se va a seguir, ¿ya? Ahora, los canales de potasio dependientes de voltaje se bloquean con el tetraetilamonio, ¿ya? Que sería entonces una molécula que podría también afectar, obviamente, los potenciales de acción, bloqueando la repolarización. Ya necesitamos repolarización también para que el potencial de acción vuelva a cambiar. Entonces, ¿qué dice acá? Que dice que la apertura de un canal de sodio dependiente de voltaje aumenta la permeabilidad y genera corriente de entrada despolarizante, con lo cual se abren más canales de sodio hasta que se llega a su potencial de equilibrio. Y en el caso de la cinética de los canales de potasio dependiente de voltaje, es una cinética diferente asociada a la corriente de salida de potasio y a la hiperpolarización de la membrana. Ya, y veamos entonces ahora la propagación del potencial de acción. Esta es la parte más abstracta, ya esto no se lo enseña mucho a uno en la enseñanza media ni en los libros, poco se enseña esto. Pero esto tiene una gran relevancia desde el punto de vista de por qué axones más grandes, más gruesos, con mayor radio y axones mielinados conducen más rápido. Ya vamos a buscar aquí una explicación racional para eso. Entonces vamos a tener, primero, que la propagación del potencial de acción ocurre por corrientes locales, ¿ya? Tiene que haber una corriente y esta corriente tiene que estar adyacente a la generación del cambio de voltaje, ¿ya? El voltaje necesita esta adyacencia, ¿ya? Esta localidad, para que los canales se vayan abriendo, ¿ya? Por ejemplo, a 20 micrones de otro canal no logra percibir la despolarización. Tiene que estar al ladito, ¿ya? Para que se vayan activando. Entonces, en primer lugar, para que se propague, tienen que ser corrientes locales. Segundo, es que estas corrientes locales, ¿no es cierto?, son estereotipadas, ¿ya? O sea que si en rojo va ocurriendo la despolarización, ya esta se va propagando. Si es que yo partí acá, por ejemplo, supongamos que este es el cono axónico, acá está el soma y no hay canales de sodio para acá. ¿Ya? Si no hubiese canales de sodio y de potasio dependiente de voltaje para acá, sino que hubiera solamente las dendritas, ¿ya? Puedo ponerlo así. Entonces el potencial de acción viajaría en esta dirección, si partió en el cono, ¿ya? Se viaja hacia la punta del axón.
Y ese rojo va a ser el lugar donde está ocurriendo la despolarización. Entonces, lo que está pasando posteriormente a la onda de despolarización es que ya están cerrándose los canales, ¿ya? Los canales entonces van a quedar inactivados, acuérdense, por la compuerta de inactivación. Pero los canales que están adelante son canales que están activables. Por lo tanto, una vez que perciben la despolarización, se abren y van haciendo avanzar el potencial de acción. Pero este potencial de acción que va en este sentido ya no se puede devolver, porque los canales que están atrás, ¿no es cierto?, van quedando inactivados, ¿ya? Solamente se abrirían si existía un estímulo supernumerical, ¿ya? Eso. Entonces, sigue hasta que finalmente el proceso llega a término cuando llegamos al terminal axónico. Y aquí, para que este proceso vaya ocurriendo, necesito también, ¿no es cierto?, la cinética de los dos canales, canales de sodio y los canales de potasio, dependiente del voltaje. Ahora, para que este voltaje que yo originé, supongamos que aquí yo agrego un pulso, ¿no es cierto?, cuadrado, ¿ya? Y este electrodo que administra corriente originalmente, yo empiezo ahora a colocar electrodos a distintas distancias, supongamos que este sea el famoso axón gigante de la jibia, ¿ya?, de Calamar, que es el que se estudia en el laboratorio Montemar de Viña del Mar, ¿ya? Bueno, se estudiaba, y que por lo cual fuimos famosos, ¿no es cierto? Ya. Entonces lo colocamos a distintas distancias el electrodo de registro. Enviamos el registro original y se produce este pulso. Y después vamos midiendo, ¿no es cierto?, que el voltaje de la membrana va empezando a caer, hasta que finalmente llega a cero. Por lo tanto, a pesar de que sea un axón y a pesar de que tenga, ¿no es cierto?, canales, el potencial de acción en este caso, en esta fibra, no se regeneró, ¿ya? No fue autorregenerativo. Entonces, en ausencia de un potencial de acción autorregenerativo, la señal seguiría lo que se llama una conducta electrotónica, ¿ya? Que significa que son señales que son dependientes del estímulo y van cambiando a medida que se aleja uno de la fuente del estímulo, ¿ya? Entonces, aquí estaba buena la señal porque aquí le llegó la despolarización, pero después empezó a perderse, ¿no es cierto?, a difuminarse las cargas, a difundir, y eso hizo que en este caso no se autorregenerara el estímulo. Entonces, la característica que tiene el potencial de acción es que se produce el estímulo y se genera una respuesta, ¿no es cierto?, con espiga, y si uno va midiendo el registro en el tiempo, el voltaje y la forma que tiene la espiga se mantiene a lo largo, y el voltaje se va a mantener, ¿ya?, por encima del potencial de reposo y del potencial umbral. No así en una fibra que no tiene una suficiente cantidad de canales, ya que no está adecuado para conducir bien el potencial de acción, que en ese caso finalmente el voltaje que se va a generar va a llegar a reposo nuevamente, ¿ya?, a lo largo de una distancia corta. Aquí estamos hablando que ya cerca de los 2 milímetros ya estamos en reposo de nuevo. Y acá, en este otro caso, estamos hablando que a los 2 milímetros de distancia tenemos un potencial de acción exactamente igual al potencial original. Entonces, la capacidad de tener ¿no es cierto?, un estímulo autorregenerativo, ¿ya?, estereotipado, como uno le llamaría todo o nada, ¿ya?, permite entonces esta conducción del potencial de acción a distancias largas, ¿ya? Si de otra forma no se podría conducir el potencial de acción a distancias largas. Y ahora vamos a explicar, o a tratar de explicar, por qué uno habla de conducción saltatoria del potencial de acción, ¿ya? Vamos a decir que el potencial de acción que uno observa en una acción mielinado va a verificarse súper bien en el nodo de Ranvier, cuando no está cubierto con la mielina. En esos sectores va a haber una acumulación de canales de calcio, como se ve en esta monofluorescencia, esta foto de fluorescencia.
¿Ya? Esta fotofluorescencia, ¿qué muestra? Muestra, ¿no es cierto?, en color rojo canales de sodio, dependiente de voltaje. Y muestra las zonas mielinadas, ¿no es cierto?, con las células de Schwann. Entonces, queda claridad que los canales de sodio están concentrados en esta zona. Y es en esta zona donde va a ocurrir la espiga. La espiga va a ocurrir acá. Pero entre medio no va a haber espiga. ¿Qué es lo que va a haber? Va a haber difusión interna del sodio. El sodio va a difundir entre un nodo y otro nodo. Y la difusión de este sodio tiene un coeficiente de difusión alto, ¿ya? Que es, de hecho, más rápido que la velocidad con que se propaga el potencial de acción. El potencial de acción se propaga a una cierta velocidad y el coeficiente de difusión es mayor, ¿ya? Por lo tanto, esto es como lo que en las películas se está mostrando ahora en la física, se habla de los saltos cuánticos o de los agujeros de gusano, ¿no es cierto? Es como que entre nodo y nodo hubiese un agujero de gusano y se fuera la nave de Star Trek, ¿no es cierto?, súper rápido, ahí volando más rápido que la velocidad de la luz y llegando hacia el otro nodo, donde el sodio que está por dentro, ¿no es cierto?, va a generar una despolarización inmediatamente en los canales de sodio que están más cercanos a la salida, ¿no es cierto?, o al inicio del nodo, se genera un potencial de acción que se va a propagar hasta el final del nodo y una vez que llegue aquí, la corriente de sodio que entró de nuevo vuelve a difundir hasta el otro nodo. Y así va dando saltos de corriente eléctrica versus difusión. Potencial de acción, difusión. Potencial de acción, difusión. Esa es la manera en que salta, ¿ya? El salto entonces tiene que ver con cómo se conduce la despolarización, ¿ya? En el nodo mismo se conduce con el potencial de acción. Entre nodos se conduce por la difusión interna del sodio, ¿ya? Ese es el mecanismo. Ahora, es bien interesante porque significa que si hay difusión, esta difusión va a depender de factores, como por ejemplo la resistencia interna del nodo, ¿ya? Perdón, la resistencia interna de la fibra. Si esta fibra es una fibra pequeña, obviamente va a tener mayor resistencia a esta difusión. Si esta fibra es una fibra grande y anchita, ¿no es cierto?, gruesa, entonces va a tener una resistencia menor. Eso explica por qué ¿no es cierto?, las fibras grandes tienen menor resistencia interna a la difusión entre nodo y nodo, ¿ya? Y ahí podríamos explicar por qué va más rápido el potencial. Y segundo, ¿no es cierto?, hay que explicarse que la presencia de esta vaina de mielina, que es eléctricamente, inhibe la conducción eléctrica por la membrana, es un aislante. Esta vaina de mielina también obliga a la presencia de un momento de difusión interna. Y eso también, ¿no es cierto?, es otro elemento que hace que la propagación del potencial de acción sea más rápida. Entonces, la conducción saltatoria tiene estos dos conceptos, ¿ya? El concepto del salto, entre comillas, cuántico, que hace que la difusión vaya más rápido, y segundo, que hay factores como la resistencia interna, que hace también que la velocidad de la difusión pueda cambiar, ¿ya? Dependiendo de si tiene un radio más grande, entonces se hace más alta la difusión, o si tiene un radio muy pequeño, la difusión se dificulta. ¿Se entiende este concepto? Sí, sí lo entendí. Sí, ¿Sí, profesor. ¿Sí? Ya, muy bien. Perfecto, estamos bien. Ya, entonces vamos a mirar qué pasaría si comparáramos un axón mielinado, que está arriba, con perdón, amielinado, o sea, sin mielina, desmielinado, y un axón mielinado. Y lo que vamos a comparar es la velocidad con que se va propagando este potencial de acción. Aquí está en rojo, es donde está ocurriendo el momento del potencial de acción. Y aquí los dos parten iguales. A tiempo 1, ¿ya? Viene después, a tiempo 2. Aquí comparemos los dos. Uno va, el que está amielinado, recién va en el primer nodo, se lo ha hecho aquí. Y el otro ya llegó al primer nodo, entonces ya va más rápido.
A tiempo 3, este alcanzó el primer nodo y el segundo que está alineado ya alcanzó el segundo nodo. Entonces, claramente, va mucho más rápido, ¿no es cierto? Y esto, como les digo yo, en este caso, estamos hablando de la misma diámetro de la fibra. O sea, no, aquí no hay diferencia en la resistencia interna a la difusión. Lo que sí está pasando en este caso es que acá hay solamente, ¿no es cierto?, el potencial de acción que va viajando por efecto de la membrana, ¿ya? Y la difusión es un factor que también está actuando, pero no está actuando tan fuertemente. En cambio, en este otro caso, la difusión es el factor clave, ¿ya? Que permite que rápidamente, ¿no es cierto?, se llegue a otro lugar más lejano y se active el potencial de acción más rápido, ¿ya? Entonces ahí va saltando de un nodo a otro nodo el potencial de acción. Entonces se verifica mayor velocidad de conducción comparando axones mielínicos y amielínicos. Pacientes con la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth ya presentan una desmielinización periférica y los pacientes con esclerosis múltiple presentan una desmielinización central, ¿ya? Entonces los de Charcot tienen desmielinizado y tienen alteraciones en la célula de Schwann, y los de esclerosis múltiple tienen alteraciones en el oligodendrocito, que son los que generan la mielina en el caso del sistema nervioso central. Y en ambos casos se va a generar una disminución en la velocidad de conducción del potencial de acción, ¿ya? Ahora, si hablamos de algunas pequeñas complicaciones, ¿no es cierto?, de la propiedad de cable, tenemos que decir que, por ejemplo, en el caso de la mielinización, lo que va a pasar es que la resistencia de la membrana va a aumentar. ¿Qué significa eso? Que la mielina es un aislante de la corriente, ¿ya? Entonces ya no va a haber corriente por la membrana. Y eso va a forzar que la corriente vaya hacia los nodos. Entonces, desde el punto de vista práctico, ya que voy a tener solamente corriente en los nodos, voy a tener una capacitancia en la membrana disminuida, lo cual va a implicar que eso va a acelerar corrientes despolarizantes, ¿ya? Y si uno considera una variable que se llama constante de tiempo, la constante de tiempo es igual a la resistencia de la membrana por la capacitancia de la membrana. Y si uno está aumentado y el otro está disminuido, ¿no es cierto?, yo en fin voy a tener una disminución, ¿no es cierto?, de la constante de tiempo, porque la capacitancia de la membrana, ¿no es cierto?, va a ganarle en cierta forma, ¿ya? Va a ser más importante esta disminución que este aumento, ¿ya? Y este factor va a terminar disminuyendo. Si disminuye esta constante de tiempo, ¿ya? Significa que yo puedo ir más rápido, ¿ya? Eso es lo que va a significar. Le voy a pedir que esto lo lean en el libro, está bien explicado, hay unas fórmulas ahí, ¿no es cierto? Y, en fin, y también le podemos pedir después a la profesora que nos pueda, si quieren, también profundizar un poco más en esto, ¿ya? En lo que se llama las constantes de tiempo y las constantes de espacio. Y respecto del grosor del axón, tenemos que, como les contaba yo, la resistencia, dado que a mayor grosor, menor resistencia para que el sodio difunda internamente, ¿ya? Entonces esto hace que la constante de longitud, ¿ya?, de la propiedad de cable, que sería lambda, que es igual a la raíz cuadrada de la resistencia de la membrana partida por la resistencia interna del axón, ¿ya? Si es dado que la resistencia disminuye, entonces el lambda también va a disminuir. Entonces, eso significa que la distancia que va a recorrer, ¿ya?, la distancia que va a recorrer el potencial de acción es mayor. Y eso va a hacer que la velocidad de conducción sea mayor. Aquí el tiempo que se va a demorar en recorrerlo es, ¿no es cierto?, es menor. Entonces, si tiene un tiempo menor para recorrerlo, obviamente va a ir más rápido. Y aquí tiene una distancia para recorrer mayor. Por lo tanto, también eso implica mayor velocidad de conducción, ¿ya? Esto no es tan fácil de digerir a primera vista, ¿ya? Pero
Lo que sí es bueno que vayan tratando de revisarlo, ¿ya? Vean los gráficos que aparecen en el libro Constanzo, donde va mostrando, ¿no es cierto?, qué significa la constante de tiempo y qué significa la constante de longitud, ¿ya? Entonces, como les vuelvo a insistir, que en este caso, en la mielinización, es el tiempo que se demora en recorrer, ¿no es cierto?, en recorrer un cierto espacio es menor. Por eso la constante de tiempo es menor. Y por eso va más rápido. Y en el caso de la constante de longitud, la distancia que logra recorrer en un cierto tiempo es mayor, ¿ya? Eso básicamente sería la explicación simple, ¿ya? Todo esto se puede complicar mucho más, pero a mí me interesan las explicaciones simples que uno logre retener, ¿no es cierto? Y las pueda aplicar. Ya. Y para terminar, veamos cómo estamos en la hora. Esto termina a las 9:20, ¿no es cierto? Ah, no, 9:30, ya. Va a alcanzar a terminar para que alcancemos a hacer el Kahoot. El Kahoot dura como 10 minutos. Entonces me quedan 7 minutos. Ya, vamos. Ahora, la última pregunta que me queda en esta clase es ¿cómo se genera el umbral? ¿Ya? Porque ya sabemos que cómo ocurre la fase ascendente, la fase 1-2, la fase 3 de repolarización y después la vuelta con el de reposo. Entonces me falta el umbral. ¿Qué es eso que genera un umbral? ¿Ya? Fisiológicamente hay muchas cosas que pueden generar el umbral. Muchas cosas, ¿ya? Y para llegar a este umbral, ¿no es cierto?, hay distintos estímulos. Pueden ser estímulos sensitivos, o pueden ser potenciales de acción de otras neuronas, ¿ya? Entonces, veamos de qué estamos hablando. Por ejemplo, podría ser un estímulo mecánico que se une a un corpúsculo de Pacini y ese corpúsculo se depolariza y produce una umbral que en esa célula, ese umbral genera un potencial de acción en la fibra aferente, ¿ya? Podría ser un potencial sináptico, ¿ya?, que es el potencial eléctrico que va a ocurrir en la sinapsis, que va a estimular la generación de un nuevo potencial de acción. O podría ser directamente un potencial de acción, ya que va a despolarizar un segmento de una membrana y va a producir entonces un umbral y eso va a gatillar otro potencial de acción. Entonces tengo ya sea un estímulo táctico, un estímulo sináptico o un estímulo de otro potencial de acción que me puede ayudar a generar un umbral. Cuando en una neurona llegan más de un potencial de acción, pueden llegar en el mismo momento, ya si llegan en el mismo momento, entonces si llegan simultáneamente, como dice acá, esos estímulos se pueden sumar o restar, y eso se llamaría sumación espacial, ¿ya? Supongamos que aquí tengo un estímulo S1 que generó una pequeña despolarización. Tengo un estímulo S2 que generó una despolarización un poquito mayor. Si los dos llegaran juntos, se sumarían. Y eso es lo que se llamaría sumación espacial, porque llegaron justo en el mismo momento. Ahora, si no llegan en el mismo momento, ¿ya?, y llega primero el S1 y después llega el S2, entonces se pueden sumar en el tiempo, y eso es lo que se llamaría sumación temporal. Ya. Cuando se suman, ya, si los estímulos son los dos despolarizantes, se llama entonces potenciales postsinápticos excitatorios, o PPSE. Si se restan, entonces se llaman potenciales postsinápticos inhibitorios, ¿ya? Por ejemplo, esto puede ser la inyección de sodio en una dendrita. Cuando llega el axón y llega el potencial de acción, el receptor puede inyectar sodio a la dendrita y la dendrita se va a despolarizar. Y supongamos que la dendrita en otro receptor tuviese un receptor GABAérgico, ¿ya? Si tuviera un receptor GABAérgico, entonces en vez de despolarizar, hiperpolarizaría. Entonces las cargas positivas se restarían con las cargas negativas. Y ahí se podría generar entonces un potencial postsináptico se restaría con un potencial excitatorio con uno inhibitorio.
y ahí probablemente se anularían, digamos, ¿ya? Y no se va a generar ningún umbral. Lo mismo puede pasar con las sumaciones temporales, que podrían ser excitatorias o inhibitorias. Me voy a mostrar un ejemplo de esto, aquí. Entonces aquí tengo un estímulo que puedo administrar corriente, ¿ya? Y acá tengo el registro. Entonces, supongamos que yo pueda generar corrientes pasivas hiperpolarizantes. Estas serían corrientes hipopolarizantes, entonces le llamaríamos potenciales postsinápticos inhibitorios, ¿ya? Este sería un potencial postsináptico inhibitorio, este también. Pero si las corrientes son positivas, les llamamos potenciales postsinápticos excitatorios, ¿ya? Entonces, aquí donde vamos a ver la respuesta. Esta es la corriente y aquí está la respuesta. Entonces, ante una corriente negativa, yo voy a tener potenciales postsinápticos inhibitorios, como se muestra acá. Y ante estímulos positivos, voy a tener potenciales postsinápticos excitatorios. Si el potencial postsináptico excitatorio logra alcanzar el umbral, se va a producir el potencial de acción, ¿ya? Y si de nuevo vuelve a alcanzar el umbral, se vuelve a producir el potencial de acción, etc., ¿ya? Entonces, esta es la forma en que nosotros podemos entender cómo va a ocurrir el potencial de acción. El potencial de acción siempre va a ocurrir asociado a otro evento que lo está gatillando, ya que puede ser un estímulo mecánico, puede ser un estímulo sináptico u otro potencial de acción, ¿ya? Ya, esta animación no la vamos a ver, le pido que la vean ustedes y ahora sí nos vamos al cajón, ¿ya? Entonces, voy a dejar de compartir esto y vamos a compartir la diversión. Nos vamos a la diversión. A ver aquí. Buena suerte y que se entretengan un ratito. Entonces aquí tengo la clase 5. Play. Teach. Clásico. Ya, ahí estamos. Ya, ¿quién quiere ganar hoy día? Ya, nos quedan 10 minutos exactos, así que vamos a andar bien. Rocío, ¿cómo estás hoy día para ganar? No creo. Fue Ah, la suerte ayer. La mala suerte de ayer. Ya, vamos a ver. Ya. ¿Estamos? Falta alguien, ¿o no? Parece que somos eso, ¿no? Ya, ahí estamos. Empezamos. Muy bien, el ion está en su equilibrio, cuando su ¿no es cierto?, potencial de membrana es igual a su potencial de equilibrio. Ese ion está en el equilibrio y tiene una fuerza impulsora neta igual a 0, ¿ya? Máximo Constanza María José. Siguiente.
bien, la fuerza impulsora neta es igual al voltaje de la membrana menos el potencial de equilibrio. Entonces, menos 70 menos 60, que lo cual da menos 130 milivoltios. Muy bien. Joaquín Paz Máximo. Vamos. Muy bien. ¿Por qué no logra llevar el voltaje de la membrana de reposo a su potencial de equilibrio? Porque hay otros iones permeables. Se le entra agua al bote, ¿no es cierto? Entonces no logra sacarla. Muy bien. Joaquín, Máximo, Iván. Vamos. Perfecto. Para calcular el potencial de reposo de la membrana usando la ecuación de Goldman se necesita ponderar la contribución relativa, ¿no es cierto?, la transferencia de cada potencial de equilibrio, de cada ion. ¿Ya? De otra manera no podríamos saber cuál es el verdadero potencial de reposo de la membrana. Muy bien. Máximo, Matilde, Javier. Sigamos. Claro que sí. Necesita que tenga canales de sodio y potasio dependiente de voltaje. De otra manera no puede, ¿no es cierto?, propagar el potencial de acción. Y tampoco lo podría regenerar, ¿no es cierto? Eso. Veamos, Máximo, Javiera y Matilde. Sigamos. En la fase ascendente o fase cero ocurre que el sodio entra rápidamente a la célula a favor de su fuerza impulsora neta. Eso es lo que ocurre, ¿ya? No sale, el sodio no sale porque hay más concentración de sodio afuera y ahí tiene una fuerza impulsora neta para entrar. El potasio tiene una fuerza impulsora neta para salir, ¿ya? Sí, veamos. Máximo, Matilde, Bárbara. Muy bien, la lidocaína actúa bloqueando la fase cero porque bloquea los canales de sodio dependientes de voltaje. Eso es lo que hace. Máximo, Matilde, Bárbara. Muy bien. Sigamos. Exacto. La propagación del potencial de acción ocurre por corrientes locales, ¿no es cierto? Porque de otra forma no logra activar a los canales que están a los lados. Tienen que ser corrientes locales. Máximo, Matilde, Catherine. Pregunta 9.
Ya, aquí se dividieron mucho, pero para propagarse a larga distancia necesito que se autorregenere. Si no se autorregenera, va a pasar lo que pasa con un cable, ya que el voltaje inicial empieza a decaer, decaer, decaer y a modificarse. Yo necesito que el potencial de acción se autorregenere, ¿ya? Y se mantenga igual a lo largo de toda la fibra. Entonces, esa es lo esencial en este caso. Máximo con la llamita, Matilde y Catherine. Y la última. Ya. El grosor de los axones tiene que ver con la disminución de la resistencia interna, ¿ya? Entonces, acá aparece el factor de resistencia interna que aumenta la longitud a la cual puede llegar, ¿no es cierto?, el estímulo. Y eso es lo que se llama el aumento de la constante de longitud, debido a una disminución de la resistencia interna. Entonces, por eso es que los axones más gruesos logran conducir más rápido los potenciales de acción. Esta es una de las propiedades del cable de la membrana. Veamos quién ganó. Máximo, Bárbara segundo y María José. Felicitaciones a los ganadores. Muy bien. Un buen ejemplo de perseverancia, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a dejar de compartir y vamos a terminar la grabación. Les deseo buenos días y con los que nos tengamos que ver en neurociencias más tarde, ahí nos estamos viendo, ¿ya? Así que un gusto de verlos y que tengan buen día en todo sentido, ¿ya? Chao, nos vemos. Chao, Muchas profe. gracias. Igualmente, Gracias, profe, cuídese. gracias.